Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez que ya vimos los temas previos de esta serie, que eran sobre qué es el matrimonio realmente bíblico, qué es hacerse una sola carne, qué es el matrimonio civil, religioso, fornicación, etc. Hoy vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de las concubinas que tenían los reyes y el concubinato y la bigamia, o la poligamia en general. Y ya de ahí vamos a partir para entender, inciso A, si había pecado en esa práctica, y inciso B, ¿cuál es la diferencia con lo que ahora llaman concubinas en algunas partes del mundo? Y bueno, para entrar rápidamente en el tema, vamos a tener que enfatizar primeramente 3 puntos bien importantes. Primer punto, conceptos básicos, tales como ¿qué es la bigamia o qué es la poligamia? Bueno, pues bigamia significa literalmente dos matrimonios. Proviene de bi, que es dos, y gamos, que es matrimonio. Y poligamia significa varios matrimonios o muchos matrimonios. De ahí que si alguien vivía en bigamia antes, o sea que tenía dos esposas, a la vez, al mismo tiempo, vivía en poligamia, porque dos ya se consideran varios o muchos. Ahora, segundo punto, debemos recordar que en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, Dios en ninguna parte condena como pecado el concubinato ni la poligamia. Ya en el Nuevo Testamento, Dios establece un nuevo régimen de matrimonio, pero no porque lo anterior fuera inmoral para Dios, sino porque simplemente son ahora nuevas reglas para un nuevo pacto, lo cual vamos a ver más adelante. Pero de que no son esas prácticas llamadas por Dios un pecado y también de que no lo condena, eso es bien evidente en el Antiguo Testamento. Porque si nosotros leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que desde Génesis se nos narra cómo algunos hombres tomaban para sí dos mujeres o incluso más. El primer caso de esto en la Biblia fue el de Lamec en Génesis 4:19, donde dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Y muchos otros hombres más en el Antiguo Testamento fueron polígamos. Y todos ellos tenían en común el ser ricos o poderosos. Tales son los casos de Abraham, Jacob, David, Salomón, entre otros. Dice, por ejemplo, en 1 de Reyes 11:3, y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ahora, ese común denominador de ser ellos ricos o poderosos nos va a dar más adelante la pauta para entender el por qué Dios permitía la poligamia. Pero primero vamos a enfatizar como conclusión bíblica con estos ejemplos sobre Abraham, David, etc., que Dios en el Antiguo Testamento permitió la poligamia y el tener concubinas. No era ninguna falta. Y como última parte de este bloque vamos a ver el tercer punto, que es si Dios en el Antiguo Testamento solamente permitía la bigamia y la poligamia, o si aparte de permitirlo Dios incluso lo aprobaba. Y bueno, para ello simplemente tenemos que recordar pasajes de la Biblia donde Dios efectivamente es quien está aprobando la poligamia. Tales como por ejemplo en 2 de Samuel 12:7-9, que dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel, y yo te libré de la mano de Saúl, y yo te di la casa de tu señor, y, atención, y yo te di las mujeres de tu señor. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto hubiera sido poco, yo te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, etc. Como diciéndole Dios a David, yo te di muchas mujeres propias, ¿por qué tenías que ir a tomar una ajena? Notemos, mis amados hermanos, que es Dios mismo quien dice haberle dado todas esas mujeres que tenía David. Al igual que se menciona así también sobre otros reyes, como por ejemplo Salomón y muchos casos más en la Biblia. Luego entonces, al menos en el Antiguo Testamento, Dios no prohibió la bigamia o la poligamia, sino que incluso la avaló, puesto que Dios nunca consideró eso como una cosa inmoral. Y bueno, aquí es la parte donde quizás alguien en contienda quiera decir que no es así y que sí era eso inmoral. Pero cuidado, con eso estaría llamando al tal inmoral a Dios mismo. Porque fue Él quien dijo haber dado Él mismo las mujeres a algunos hombres en la Biblia, como en el caso de David. Es más,
De hecho, incluso en la misma ley dada a Moisés había instrucciones precisas y expresas sobre qué hacer cuando un hombre tomara una segunda mujer como esposa o concubina. Porque dice así en Éxodo 21:10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Conclusión de este tercer punto, entonces, Dios avalaba en sus leyes la bigamia y la poligamia en el Antiguo Testamento. Tanto antes de haber ley de Moisés, como son los casos de Abraham y otros patriarcas, así como en la misma ley de Moisés, donde puso reglas para aquellos que tomaran más de una mujer por esposa o concubina, no las les atendieran. Bien, vamos a ver entonces ahora cuál era la diferencia entre esposas y concubinas en el Antiguo Testamento. Según los ejemplos que nosotros podemos ver en la Biblia, vamos a notar que esposas y concubinas eran básicamente lo mismo. Una concubina era una esposa, pero de un menor rango solo en cuanto a privilegios que le daba el marido. Ya mencionamos antes que normalmente eran hombres ricos o poderosos los que tenían varias esposas, y que por lo tanto a veces pues no consideraban muy conveniente que a determinadas esposas de las que ellos tenían les fueran a dar todos los derechos o privilegios en cuanto al poder o en cuanto a los bienes que ellos poseían. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 1 de Reyes 11:3, donde dice: y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, etc. Con esto podemos ver que en este caso las mujeres de Salomón se catalogaban como esposas plenas, las cuales por costumbre tenían que ser entonces llamadas reinas, como lo dice el versículo, porque él era el rey, y las demás eran concubinas, las cuales eran esposas, pero de un menor rango en cuanto a nombramiento social o derechos en esa casa. De tal manera que, si nosotros queremos entender por qué Dios permitía el tener concubinas, simplemente tenemos que recordar lo previo que ya mostramos con la Biblia sobre que la poligamia estaba antes permitida por Dios. Y luego entonces va a ser fácil asimilar y digerir el hecho de que había concubinas. ¿Por qué? Pues porque simplemente eran parte de esa poligamia que Dios permitía. El problema para asimilar esto surge cuando alguien ve el término concubina en la Biblia y luego erróneamente lo quiere igualar con el término mundano y moderno que conocen en la actualidad sobre concubinas. Porque actualmente a una concubina se le define en los diccionarios y en algunos códigos civiles de los estados como mujer que vive con un hombre sin ser su esposa. En otros lados le llaman incluso amante, pero eso no es lo que la Biblia muestra que sea una concubina, sino solamente es una esposa privada de ciertos privilegios. Porque Dios jamás permitió tener amantes, pero sí permitió tener concubinas y esposas. Dios no le dijo a David: yo te di muchas amantes, para referirse a las muchas concubinas que tenía David, sino que le dijo: yo te di muchas mujeres, entre esposas y concubinas. Porque la Biblia dice que David o Salomón y otros tenían esposas y concubinas, no amantes. Entonces, muchos toman la definición moderna de concubina y por eso creen que estaba mal cuando antes tenían concubinas. Pero es que simplemente no es lo mismo una concubina bíblica, que en sí era una esposa, que una concubina moderna. Si la gente ahora, por no conocer la Biblia, quiere llamar concubina a una mujer que tiene marido con el cual vive para siempre, pero de lo cual no tiene un acta firmada, que no le dé cuidado a la tal. No es lo que invente la gente y lo que el mundo diga lo que importa, sino lo que diga Dios en la Biblia. Y a la tal, Dios la llama en la Biblia esposa de su marido con el que vive, y no concubina. Y por cierto, todo esto ya lo hemos visto con abundancia en los temas previos en este canal, por si es que aún te quedan dudas. Ahora bien, ya solo nos queda intentar comprender dos interrogantes. ¿Por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo ve Dios la poligamia en la actualidad? Bueno, primera interrogante. ¿Por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? Pues no sabemos. La Biblia no dice específicamente por qué Dios permitió la poligamia. Solamente se nota que la permitió. ¿Por qué pudo haber sido? Bueno, esto vamos a platicarlo solamente como un comentario entre cristianos. No podemos ni debemos decir que esto vaya a ser doctrina o que sea la verdad absoluta. No, porque solamente es un análisis, ya que la Biblia no especifica el por qué. Y entonces, para comprender por qué Dios permitió la poligamia,
Vamos a analizar primero algunos factores clave, tales como el hecho de que en los primeros siglos, ustedes recuerdan que las sociedades eran básicamente patriarcales. Era casi imposible para una mujer soltera mantenerse por ella misma. No les daban trabajo de cualquier cosa fácilmente y además ellas no tenían mucha preparación en actividades laborales y cosas de esas. Las mujeres dependían de sus padres, de sus hermanos y de sus esposos para su manutención y para su protección. Las mujeres solteras, si no tenían la protección y manutención del núcleo familiar o de un marido, estaban expuestas a prostitución, a esclavitud o a muerte incluso. Y dado que siempre ha habido muchas más mujeres que hombres, y en aquellos tiempos era mucho mayor la diferencia por la esclavitud que reinaba y por las guerras que había donde los que morían básicamente eran hombres, entonces esa significativa diferencia entre el número de mujeres y de hombres habría dejado a muchas, pero muchas mujeres en una situación bastante indeseable y expuestas a esos peligros de ser hechas esclavas o prostitutas. Así que parece ser que Dios en su gran misericordia y sabiduría habría permitido la poligamia para proteger a las mujeres solteras que, por los tiempos que se vivían, fácilmente se quedarían sin marido muchas de ellas y expuestas a peligro. Y sin embargo, de esta manera, permitiendo Dios la poligamia, se permitiría proveer de esposo a las mujeres que de otra manera no hubieran podido encontrar un hombre soltero disponible de entre los pocos que de por sí ya había. Así, un solo hombre podría, al tomar varias esposas, ser entonces el proveedor y el protector de todas ellas. Y de ahí decíamos al principio del video que debíamos atender al hecho de que la mayoría de los que en la Biblia tenían varias esposas eran hombres acaudalados y de poder. Porque con esto podremos comprender quizás un poquito mejor el hecho de que efectivamente era un asunto de provisión y protección a las mujeres por parte de un solo hombre. Porque no cualquiera podría tener varias mujeres en ese tiempo, sino solamente aquel que pudiera mantenerlas a todas sin disminuir las atenciones de las demás. Tal como lo mencionamos en Éxodo 21:10, que decía la ley de Moisés: si tomare para él otra mujer, no disminuirá a la primera ni su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y eso no lo podían hacer los hombres promedio, ni mucho menos los hombres pobres, porque les sería difícil mantenerlas. Además de que si no las mantuvieran bien, violarían la ley de Dios que habían recibido referente a no descuidar a ninguna de las mujeres que tomaren. Entonces, desde el hecho de que Dios en Éxodo 21:10 diga que se debe de proveer bien a todas las esposas, ahí nos está mostrando el Señor su interés de que en casos de que hubiere poligamia, debieran de ser para manutención, provisión, atención y protección de las mujeres de ese tiempo. Ahora bien, ciertamente quizás para nuestra mentalidad de estos tiempos eso no sea lo ideal, pero en aquellos tiempos, para una mujer el vivir en una casa con poligamia era mucho mejor que las otras alternativas de prostitución, esclavitud, hambre o desnudez. Entonces, vamos a ver ahora la segunda interrogante pendiente. ¿Cómo ve Dios la poligamia en nuestros tiempos? Notemos que, no obstante que Dios permitía la poligamia, la Biblia también nos muestra a la monogamia como el modelo que se ajusta más al ideal de Dios para lo que debe de ser un matrimonio. Recordemos que la Biblia dice que la intención original de Dios era que un hombre estuviera casado solamente con una mujer. De ahí que dijo en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, mujer en singular y no en plural, y serán una sola carne. Entonces, siendo este quizás el ideal de Dios para los matrimonios, Él, en el nuevo pacto de la gracia, nos da ahora nuevos lineamientos para las familias y nuevas reglas para el matrimonio, y no porque haya sido inmoral su permisión anterior sobre la poligamia, sino que simplemente es un nuevo pacto con nuevas reglas. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento Dios ordenaba apedrear a los adúlteros, y no por eso era inmoral, sino que era justicia de Dios para los pecadores. Y en el Nuevo Testamento ya no nos permite Dios hacer justicia con nuestra propia mano. Y no porque eso sea ahora inmoral para Él, sino que simplemente nos dio nuevas reglas. Oísteis que estaba escrito ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo os digo, no te opongas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Así también respecto a la poligamia, Dios en el Nuevo Testamento nos dio nuevas reglas de un nuevo pacto. Por ello ahora Dios nos dice en 1 de Timoteo 3:2 y en Tito 1:6, pero es necesario que los obispos o los ancianos de la iglesia sean maridos de una sola mujer.
Aunque en realidad el mandamiento aplica para todo cristiano, porque las cosas que se piden ahí sobre los ministros, también las pide Dios en el resto del Nuevo Testamento para todos los cristianos que digan ser hijos de Dios. Porque ahí dice que los ministros deben de ser, además de maridos de una sola mujer, irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amables, apacibles, no avaros, etc. Y que no acaso así debe de ser todo aquel que diga ser cristiano, hijo de Dios. Por ello es que se asume que las instrucciones dadas ahí a los ministros acerca de ser maridos de una sola mujer son también instrucciones para todo cristiano en la iglesia. Y con esto estaríamos entonces concluyendo bíblicamente que ahora en el nuevo pacto de la gracia, Dios ya nos instruye a tener una sola mujer como esposa. Porque ahora en el nuevo pacto, si la poligamia fuera permisible, quizás entonces todas las ilustraciones del Señor Jesús en relación a su novia desposada, que somos nosotros, su iglesia, y sus ilustraciones de que Él es un solo esposo y nosotros una sola novia virgen desposada con Él, para un día llegar a casarnos en las bodas del Cordero y tener así una relación de esposo y esposa única, todas esas ilustraciones del Señor simplemente ya no tendrían mucho sentido. Por eso quizás nos dio nuevas instrucciones respecto al matrimonio y a la monogamia, porque Él es nuestro único esposo y nosotros, los que somos su iglesia, su única esposa.